Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días. Buen ¿Qué día, tal buen día. qué tal el fin de semana? ¿Todo bien? Todo bien, todo correcto. Qué bueno. Muchachos, ¿alguna duda con la tarea formativa, con los filtros con las funciones de búsqueda? Profe, Sí, yo tengo unas dudas. sí, Que en uno de los opcionales nos cambió, o sea, teníamos que cambiar eso de la columna al principio, que es se muy acuerda que lo explicó posible. la clase pasada. Es muy posible que tuvieran que cambiar el orden de la columna o utilizar funciones de índice y coincidir que ahí no tienen necesidad de cambiar. Pero si van a utilizar el buscar, es posiblemente tuvieran que cambiar el orden de las columnas. Pueden hacerlo, Ah, ya. ¿ya? Y me costó, o sea, a mí no me tocó personal, ¿Ya? pero no pude hacerlo. O sea, no, Ya. El personal, ¿cuál era, muchacho? Porque déjame buscarlo porque es que no me acuerdo exactamente cuál era. Entonces, para saber de qué trataba. Aquí ya lo busqué. Ah, ya. Les comparto al tiro de la pantalla y vemos aquí tarea. Era este, ¿cierto? Aquí, ¿qué es lo que tenían que hacer? A diferencia de los otros, tenían que crear una única función en los otros. En este era crear la función aquí, crearla aquí y desplegarla hacia abajo. ¿Y qué tenían que hacer? Según este código que tenemos aquí, buscar en dónde, en la tablita que tenemos aquí. Según el código que me dé el centro de costo o me dé el cargo. Es lo que tenían que hacer. ¿Bien? pero tenían ¿Sí? que hacerle a cada uno o uno Claro, diferente, una función diferente. no. Por eso ustedes creaban la función aquí y la copiaban para abajo. Es que no me funcionó. Que tenía que fijar, lo que pasa, profe, es Claro, que es que tenía que, tenían, sí, dime, tenía que fijar ella tenía que fijar todo el, el rango de la tabla. sí, exacto, exacto. Efectivamente, el tema es que aquí en el momento de tu copiar, lo que te va cambiando son los códigos. Ahí no tienes que utilizar referencia, pero cuando utilizas el rango de la tabla, cuando utilizas el rango de la tabla sí tienes que hacerle una referencia absoluta porque cuando copies se te iban a cambiar los valores. Sí, es que el problema es que no están todos los códigos en la tabla de Claro, rango, entonces, ese era un problema, pero eso ya es aparte de la función de buscar. Y ahí debían usar una función que se llama si.error. Creo que en uno de los mensajes que le mandé vía aula les comentaba de esta función. La función si.error, en el primer parámetro, yo le voy a pasar lo que yo quiero que me muestre, el valor cuando no hay error. ¿Y qué valor es el que yo quiero que me muestre? La función buscar que utilizábamos. Ya lo voy a poner aquí entre para que ustedes usen la función. Esa es la función buscar. Cuando no hay error, pone la función buscar. Y si encuentra un error, que era que le ponía el nd, cuando encontraba ese error, lo que hacían ustedes podían dejarlo vacío o decir no encontrar. Y entonces ahí están utilizando dos funciones. También podrían utilizar la función buscar X, pero esa la vamos a ver más adelante porque esa no la tienen todos los Excel y entonces por eso es que no quisiera armarles ruidos ahora en el sistema porque no la tiene todos los Excel. Y me interesa que aprendan a trabajar bien con los buscar y después vemos ese buscar X, que es una nueva función que ha agregado el Excel para olvidarse, por decirlo así, de buscar H y el buscar V, pero primero aprender esto, pues no vaya a ser que lo vayan a hacer y en su Excel no lo tengan. ¿Ya? Entonces, en esa función les va a mostrar aquí, ustedes ponen la función de buscar, por eso yo les decía, siempre traten de hacer primero la función buscar y después vemos cómo hacemos para que me escriba no encontrado. ¿Ya? Entonces ahí lo que copiaban y les va a mostrar para todas, iban a copiar siempre que el rango de esa tabla lo pusieran
fijo. Pero entonces además de eso también teníamos que ordenar la tabla de cargos. Ordenarla, ¿no? No tienen que hacer nada en cargos. En esta tabla de No, aquí no había que hacer nada. no, no, ya entendí, ya entendí. Gracias. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, muchachas y muchachos, antes de comenzar, debido así a, voy a comentarles, escribirles para que les quede, por quizás dudas que hay en cuanto a los diferentes tipos de evaluaciones que tenemos y las fechas en las que hay que entregar las cosas. Entonces, nosotros en las evaluaciones tenemos por acá tareas formativas. Y esas tareas formativas, por decirlo de alguna forma, son de dos tipos. Uno, que son los cuestionarios, y estos cuestionarios van a abren entre miércoles o jueves, generalmente, a lo sumo el viernes, y cierran los domingos a las 18 horas. Eso es fijo, muy importante. Los cuestionarios cierran los domingos a las 18 horas, ¿ya? Y tenemos las tareas formativas con cada paralelo, ¿ya? Que son las tareas que yo le dejo. Y estas tareas cierran el día indicado, el día que yo les diga, día indicado a las 23:55, ¿ya? Vemos la diferencia. Los únicos que cierran a las 18 horas son los cuestionarios y cierran los domingos. Y ahí yo no les puedo decir, en ocasiones a algunos estudiantes les digo, si no logran entregar la tarea por X o por Y, porque podemos tener algún problema, me la pueden enviar. Pero estas tareas formativas al correo. Ahora, los formularios, los cuestionarios, no soy yo quien los administra y son para todos los cursos, para todos los paralelos. Por tanto, es fijo que cierren a esa hora y yo no los puedo abrir, no les puedo hacer nada, ¿sí? Y tenemos las tareas. Estos cuestionarios, además, son semanales, ¿sí? Estos son semanales. Y tenemos las tareas que son 5 en el semestre, únicamente 5, y estas tareas abren un viernes y cierran al siguiente viernes a las 23:55. Y cierran el siguiente viernes generalmente. ¿Ya? Hay algunas tareas que tienen más días, por ejemplo, la tarea última que les pusieron cierra el 7 de mayo. Es decir, tienen 15 días para hacerla. Estas tareas son notas independientes, es decir, son 5 notas, ¿ya? Van a tener acá 5 notas, y acá estas tareas se promedian y se obtiene una única nota, ¿ya? Y tenemos la otra tipo de evaluación, son los certámenes, ¿ya? Ya eso son aparte. Tenemos los certámenes. Entonces, estas tareas al final son 6 notas de tarea, ¿cierto? Tenemos una nota por aquí que se promedia y tenemos 5 notas. 6 notas de tareas, y de ellas se eliminan las 2 peores notas. Por eso les hago tanto hincapié en las tareas formativas. Porque si ustedes tienen una buena nota en las tareas formativas y además tienen las otras tareas, de esas, entre esas 6, se quedan con las 4 mejores notas. ¿Qué implica eso? Que la última tarea, por ejemplo, la tarea 5, no la tengan que hacer. Si ustedes hacen la tarea 1, tienen las tareas formativas con buenas notas, y de las otras 5 tareas hacen 3 con buenas notas, incluso digamos que hacen 4 por si se caen en alguna, por si quieren obtener una mejor nota, la quinta tarea no la tienen que hacer. La hacen si ustedes quieren mejorar la nota, pero ya tendrían sus notas para las tareas.
¿Por qué les hago hincapié en esto? Porque la quinta tarea cae al final del semestre, cae junto con el cierre de asignatura, no solo de progras, cae con el tercer certamen de progras, cae con los cierres de ustedes de otras asignaturas, y por experiencia, por años anteriores, muchos estudiantes que no hacen la tarea 5, les facilita en ese momento porque van a tener muchas cosas en esas últimas semanas. ¿Ya? Entonces, por eso hago hincapié de tener buenas notas en las formativas, que además ustedes pueden ir haciendo hasta obtener el 100, porque pueden hacer muchos intentos hasta obtener la nota 100. Por eso es el hincapié de que puedan hacer más de un intento y no quedarse con una nota baja, sino tratar de obtener un 100 en ella. ¿Sí? Es ahí mi hincapié en cuanto a los cuestionarios. Aquí, ¿alguna duda? También les había dicho, quizá en algún momento, pero por si acaso, se los escribo aquí, también deben crear una tabla, deben ir creando una tabla con 5 o 6 campos, que significa 5 o 6 campos, columnas, y llenar hasta 100 registros. ¿Qué significa? 100 registros, filas, ¿ya? Y deben llenar esa tabla, ponerle datos hasta 100 filas, ¿ya? Los datos, los que ustedes creen. Pueden hacer, por ejemplo, una tabla de cine, una tabla de película donde le pongan un código de la película, donde le pongan el nombre de la película, donde le pongan los autores de la película, el director de la película, el año de estreno de la película, ¿ya? Pero si ustedes tienen, por ejemplo, un emprendimiento, ustedes, algún familiar de ustedes, pueden hacerlo sobre eso. Y los datos que ustedes llenen, datos ficticios, ¿ya? Ustedes inventan los datos a su forma y los llenan. Esto deben hacerlo en estas 2 semanas porque en algún momento se les pedirá, ¿ya? Es para que lo tengan ahí creado para cuando les digan, la tabla, recuerden, entonces saquen la tabla que hicieron. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Esta nota también? ¿Cómo explicarte? Yo no les voy a dar una nota por eso, pero la van a necesitar posiblemente para obtener alguna nota. Está enredado, ¿no? Pero no puedo darles más información al respecto. Solo que deben hacerlo y que en algún momento se les va a pedir. ¿Ya? Okay. No puedo decirles el para qué la van a usar. ¿Ya? Sí que la tienen que hacer y tenerla creada para cuando se las pidan. Bien, entonces, con tiempo, en estas 2 semanas, vayan haciéndolo para que en el momento que se las pidan, y si se las piden de un día para otro, no se vuelvan locos creando 100 campos ficticios. Pueden buscar también en internet, bajar bases de datos así que ustedes necesiten, pero que tenga esas características. De 5 a 6 columnas, con valores, que tenga valores numéricos, tenga valores numéricos, quizás fecha. ¿Ya? Eso. ¿Hasta aquí alguna duda? O voy a guardar para subirles esto también. Entonces, ¿qué fue lo que vimos en la clase? ¿Qué fue lo que vieron y de qué hicieron los ejercicios esta semana? De tabla dinámica. ¿Y qué son las tablas dinámicas? ¿Qué son las tablas dinámicas? ¿Quién me cuenta? ¿Para qué ustedes vieron que se usaban las tablas dinámicas? Para filtrar. Muy bien, para filtrar. ¿Qué más? Para crear una nueva tabla con los datos que querramos de la antigua Muy y en el orden bien, que nosotros queramos. muy bien. Esas son las tablas dinámicas, muchachas y muchachos. Hasta el momento, nosotros filtramos, digamos que de forma estática.
¿ya? Porque si nosotros cuando hacíamos un filtro avanzado y queríamos, por ejemplo, obtener los estudiantes que estudian la carrera de ingeniería comercial, ¿ya? Los resultados que nosotros obteníamos era únicamente para ingeniería comercial. Si nosotros queríamos obtener los estudiantes para informática, debíamos hacer otro filtro y en las condiciones entonces poner informática. Y así, imagínense que sean 20 carreras y yo quiero la lista por carrera, entonces tenía que hacer 20 filtros o al menos 20 tablitas de resultados donde yo tuviera los estudiantes por carrera. Eso es estático. Ahora las tablas dinámicas nos van a permitir a nosotros hacerlo dinámico. Que en una misma tabla yo pueda ir filtrando y en la misma tabla ir obteniendo o decantando lo que yo necesite, ¿sí? Entonces, para eso utilizamos nosotros las tablas dinámicas. ¿Qué nosotros es importante ver? En una tabla dinámica, déjenme borrar por acá, tenemos en una tabla dinámica, vamos a tener filtros, los filtros que vamos a usar, vamos a tener segmentación de datos, vamos a ver cómo hacemos la segmentación de datos y vamos a tener escalas de tiempo. ¿Para qué? Para hacer estos filtros, pero vamos a tener agrupaciones, y estas agrupaciones vamos a ver que las podemos hacer por fechas, y cuando digo fecha pueden ser años, meses, trimestre, lo que nos diga, las posibilidades que nos den. Y además tenemos para hacer, segmentación, escala de tiempo y agrupación. También podemos hacer la agrupación por décadas, por ejemplo, quinquenios. Vamos a ver eso. ¿Y qué otros elementos nosotros vamos a necesitar en una tabla dinámica? Elementos de la configuración, y aquí ya yo les estoy resumiendo la tabla dinámica. ¿Qué es lo que necesitamos? Elementos en la configuración, las filas, las columnas, digamos que los valores de la intersección, los valores de esa intersección de filas y columnas que vamos a mostrar, necesitamos saber por quién vamos a filtrar y necesitamos saber estos valores, de qué forma los vamos a necesitar, ¿sí? Si van a ser suma, promedio, máximo, mínimo, etc. Según lo que me pide. Entonces, fila, columna, los valores de esa intersección y si vamos a filtrar. Y estos son, y aquí terminamos y reducimos, y hicimos un resumen de lo que es tabla dinámica. Ya nosotros no necesitamos 2 o 3 clics y configuramos nuestra tabla dinámica. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Entonces, en su carpeta de aula, dice semana 4, hay un Excel que se llama clase 7, tablas dinámicas. Porfa, descárguenlo, que vamos a trabajar con eso. Es este Excel, se llama así, clase 07, tablas dinámicas. ¿Lo descargaron? Espérame, profe. ¿Descargaron? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos una base de datos. Fíjense, mira, esto es algo como lo que ustedes tienen que hacer. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos 7. Ustedes tienen que hacer menos columnas. Estas son las columnas o campos. Y estas son las filas o registro. Fíjense que aquí hay hasta 37. Ustedes tendrían que llenarlo hasta 100 elementos, ¿sí? Hasta 100 filas. Y aquí tenemos las orientaciones de la tabla dinámica. ¿Cómo vamos a hacer la clase de hoy?
Voy Profe, a, ¿sí? me sale hasta la clase 6. Y no tienen semana, A mí también, déjenme, profe, para clase A tiene la que ser semana 4. pero deben tener semana 4. ¿No la tienen? Semana 4. Yo sí la tengo. Yo igual la En- tengo. Entonces, si uno lo tiene, lo tienen todos, muchachos. Está en información general. En unidad Documentación 1, uno. ¿no? Unidad 1. En la unidad 1 vienen aquí donde dice documentación UA 1 paralelo 102. Entran y tienen aquí semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, clase 07. ¿Ya Ah, sí, vieron? ya. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la clase de hoy? Aquí tenemos 4 ejercicios. Yo voy a hacer el primero. Voy a explicarle cómo hacemos una tabla dinámica y ustedes vamos a hacer los grupos y ustedes vamos a trabajar en grupos, así se van conociendo entre ustedes, van rompiendo el hielo y se conocen entre ustedes, hacemos grupos, trabajamos y después entonces revisamos los ejercicios. Los grupos, ¿qué ejercicio hacen? El que ustedes quieran, el 2, el 3 o el 4. Cualquiera de esos ejercicios ustedes hacen. Yo voy a hacer el 1 y vamos a ver entonces cómo eso que yo les dije lo hacemos en una tabla dinámica. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que nos están pidiendo? Orientación aquí nos dicen TD1, significa tabla dinámica 1. ¿Y qué nos dice? Que permita filtrar por zona y que tenga una fila para cada ciudad y como columna el promedio de las ventas de las categorías. Recuerden aquí que les había dicho, filas. ¿Qué vamos a tener en la fila? Vamos a interpretar nuestro ejercicio. ¿Qué nos están pidiendo? Entonces, ¿Ciudades vamos en la fila? ¿Cómo? La zona. Que las ciudades estén en las filas. La ciudad van a estar en la fila. Ah, sí, sí. ¿Qué nos pide en la columna? La zona. Ah, debe tener. El promedio de las ventas. El promedio de las ventas. Digamos que esos son los valores. Es el promedio de las ventas. Y en la columna que me están pidiendo, ese promedio... ¿Categoría? ¿Las Muy bien, las categorías. ¿Ya? ¿Y me están pidiendo un filtro? ¿Me están pidiendo filtrar? Por zona. Por zona. ¿Ven? El filtro no siempre está. Lo que sí siempre fijo son estos valores de aquí. ¿Ya? Estos son fijos y el filtro a veces me lo dicen y otras veces no. Entonces, ya nosotros tenemos esos elementos. Vamos a crear nuestra tabla dinámica. ¿Cómo hacemos? Vamos a nuestra base de datos, vamos a donde dice insertar, aquí, donde nos dice tabla dinámica, ¿ya? Decimos insertar tabla dinámica, y cuando nos marca base de datos, nos está marcando lo que quiere, no importa. Nosotros, ven esta flechita que tenemos aquí, esta flechita que tenemos aquí, hacemos clic en ella, clic, y podemos seleccionar nuestra tabla. Marcamos la primera fila o la primera celda, lo que se nos marque, y después decimos control E en nuestro teclado. ¿Ya? Control E para Windows 10, Office 365 en español, nos funciona el Windows E. La tecla Windows más la tecla E. Y seleccionamos todo o lo seleccionan ustedes manualmente. Una vez seleccionada, tenemos dos opciones. Una, crear una nueva hoja para agregar esa tabla dinámica o seleccionar una hoja que ya exista. En este caso, como yo no tengo hojas creadas, digo nueva hoja. Doy a aceptar y me crea la nueva hoja. Vamos a poner aquí ejercicio 1 y aquí vamos a seleccionar, tenemos ya el esqueleto para hacer nuestra tabla dinámica. ¿Sí? El esqueleto.
Ahora debemos configurarla. Vamos a ver aquí lo que habíamos escrito para que nos funcione. Esto que habíamos escrito aquí, vamos a ver aquí cómo nosotros lo vamos a ir llenando. ¿Ya? Dijimos que la fila es la ciudad. Fíjense que esto yo estoy así y no me aparece nada. Nosotros seleccionamos donde dice tabla dinámica y nos va a aparecer los campos que nosotros debemos configurar. En caso de que no nos aparezcan, nosotros seleccionamos y venimos aquí donde dice análisis de tabla dinámica y donde dice mostrar, podemos seleccionar lo que queremos mostrar. ¿Ya? Una vez tenemos aquí para configurar los campos de tabla dinámica, ¿qué dijimos que iba en las filas? La ciudad. La ciudad. Entonces nosotros miren aquí los campos, estos campos que tenemos aquí son los mismos campos que tenemos en la tabla. Seleccionamos ciudad. ¿Cómo la selecciono? Clic izquierdo la selecciono y la arrastro ¿para dónde? Para fila. Fíjense que ya se me está armando mi tabla dinámica, ¿sí? Ya tengo las filas. ¿Qué dijimos que iba en las columnas? Categoría. Las categorías. Venimos aquí y decimos categoría para la columna. Fíjense, ya tenemos la fila y la categoría. Tenemos la fila y las columnas. Pero los tenemos vacíos y nosotros necesitamos llenarle valores. Y generalmente estos valores son valores numéricos. ¿Qué valor numérico es el que dijimos que iba en esa intersección? Las Ventas. ventas. Entonces nosotros arrastramos las ventas y las ponemos en los valores. Ahora, esta venta nos está diciendo que es la suma, pero nos están pidiendo el promedio. Fíjense aquí, le voy a marcar en mi pantalla, aquí debajo, mírenlo aquí, a la derecha abajo, dice valores y dice suma de valores. Y yo lo que quiero es un promedio de valores. ¿Cómo yo hago eso? Selecciono la flechita, hago clic en la flechita y voy aquí donde dice configuración de campo de valor. Y aquí me muestra qué es lo que yo quiero mostrar. Si quiero mostrar una suma, un promedio, un recuento. Y en este caso lo que quiero mostrar es un promedio. Selecciono y ya tengo mi promedio. Ya estoy mostrando el promedio. Pero además mi ejercicio me pedía otra cosa y me pedía filtrar por zona. Entonces nosotros venimos, si se fijan aquí debajo, tenemos otra opción que dice filtro. Debemos filtrar por zona, agregamos la zona en filtro. Y aquí nos aparece nuestro filtro y nos permite hacer filtros por esos elementos. O selecciono todo y los muestro todos. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachas, muchachos? Entonces, con 2 o 3 clics, nosotros podíamos haber hecho esto, también con los elementos que nosotros teníamos hasta aquí, nosotros podíamos haberle hecho. Crear una nueva tabla con estos elementos y estos valores que nosotros tenemos aquí, estos de aquí, no son más que, por ejemplo, un promedio sí conjunto. Este valor de aquí intermedio yo lo estoy buscando, es como si yo dijera promedio sí conjunto de quién, de las ciudades, por un lado, y los tipos de categoría por el otro. Y estoy sumando, estoy hallando un promedio teniendo 2 condiciones. ¿Cuál? El tipo de categoría y la ciudad. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Entendieron todas? ¿Todos? ¿Dudas? Profe. Entonces, ya que descargaron el Excel, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos las orientaciones. Voy a hacerle los grupos de 5 estudiantes y cada equipo va a hacer un ejercicio. ¿Cuál? El que ustedes quieran. Ya sea el 2, ya sea el 3 o ya sea el 4. Yo voy a ir pasando por los equipos, vemos las dudas que vayan teniendo y después al final los uno todos y resolvemos entonces los ejercicios. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, profe. Y así se van conociendo, nos vamos despertando, ¿sí? Entonces, Profe, ¿qué otra cosa? ¿Sí? tengo una duda. ¿Nos vamos a tener que salir del Zoom?
No, para no, hablar con ustedes. no. Ahora cuando yo cree los grupos, les va a salir en la pantallita algo que les dice unirse a tal grupo y ahí ustedes se unen. Ah, ok. ¿Ya? Ahí Gracias. les va a decir. Entonces, ¿qué otro debemos saber? Yo les hablé también de segmentación de datos. Miren aquí, si nosotros queremos hacer una segmentación, agregamos insertar segmentación y escogemos por quién. Yo aquí quiero que sea por la forma de pago. Y escojo aquí es un filtro más visual. Este filtro es parecido a este, pero este es más visual donde me va a mostrar por botones. Cada uno de los botones va a ser cada uno de los elementos, de los valores que tiene esa columna. Si quiero hacer una escala de tiempo, vengo aquí y digo insertar escala de tiempo. Aquí me va a mostrar únicamente la fecha porque la escala de tiempo es únicamente con columnas de tipo fecha. Selecciono y digo escala de tiempo. ¿Ya? ¿Qué me permite esto? Hacer un filtro, ya sea por meses, ya sea más de un mes, ya sea por años. ¿Ya? Yo quiero que sea por año, entonces yo quiero escoger nada más que 2 o 3 años. Y ahí me va diciendo entonces los valores por esos años. Yo ¿Ya? no caché cómo hice eso. Este último, venimos aquí a análisis de tabla dinámica, decimos insertar escala de tiempo, ¿Ya? seleccionamos fecha y ahí nos aparece la escala de tiempo. Con los años que yo quiero escoger, por ejemplo, quiero escoger el año 70 o quiero escoger el 71 o el 72 y me va mostrando únicamente para esos valores. Bueno, ¿Ya? Entonces, creo los grupos. Vamos a crear los grupitos. Profe, ¿Sí? los dos filtros que puso ahí, la forma de pago y la fecha, ¿funcionan en conjunto? Sí, si tú los Ah, ok. haces, si vas a filtrar, si yo aquí digo, por ejemplo, levante, acepto y después yo quiero ver, estoy con el levante, con el año 73, no tiene valores en el año 73. Por eso es que no me está mostrando valor. Entonces ellos trabajan en conjunto, ¿ya? Filtran ambos, Ya. ¿ya? Entonces creo los grupos. 5 por cada equipo. De todos modos, si ustedes quieren, yo voy a pasar por cada uno, pero si tienen dudas, ahí tienen una opción de decir pedir ayuda y yo los veo y entro al grupo, ¿sí? ¿Los creo? ¿Listo? Deben ir aceptando lo que les sale ahí en pantalla. Profe, está Sí, muteada. sí, ya me di cuenta. Hola, ya estamos aquí de vuelta. ¿Cómo les fue en el trabajo por equipo? Por grupitos. ¿Les gustó? Bien. Sí, profe, está entretenido. Qué bueno. Así se van conociendo. Y van trabajando en equipo y van viendo sus dudas. Entonces, voy a compartir la pantalla y vamos a ir resolviendo entre todos. Vamos a ver aquí el ejercicio 2. ¿Qué me están diciendo? En el ejercicio 2 me dicen que en la fila mostrar las ciudades, mostrar la zona y las ciudades de cada zona. Entonces nosotros aquí en la fila ya sabemos que vamos a mostrar, esto es importante, el orden, la zona y la ciudad de cada zona. Y en las columnas tenemos, ¿qué vamos a tener en las columnas? La forma de pago. ¿Y qué vamos a tener en los valores? Pues vamos a tener la suma de los valores. En lugar del promedio, ahora tenemos la suma. Y además, en el filtro es segmentación de datos por categoría. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? No. Entonces, ¿qué vamos? Vamos a nuestra base de datos. Decimos insertar tabla dinámica, seleccionamos nuestra tabla, control E, la tabla completa, decimos vamos a crearlo en otra nueva hoja,
A esa hoja le voy a poner, cambiar el nombre y decirle ejercicio 2. Tenemos aquí, y que habíamos dicho, voy a guiarme por lo que escribimos aquí. Voy a guiarme por aquí, vamos a ponerlo por aquí para que no se nos olvide y dijimos. Fíjense que así nos va a salir más fácil, marcamos tabla dinámica y que dijimos que en la fila zona y ciudad. Entonces zona lo arrastro, zona, arrastro ciudad, fíjense en el orden, porque si cambio el orden me va a cambiar el orden. ¿Ya? Entonces es importante el orden en que nosotros lo ponemos. En la columna dijimos que era la forma de pago, miren, columna forma de pago, y en los valores las ventas, y nos están diciendo la suma, lo dejo tal cual. ¿Ya? ¿Vieron cómo? Digamos que esta fue la parte más difícil del ejercicio y ya después fue ir armando. Y la segmentación de datos, debemos siempre marcar la tabla dinámica porque si no, no me sale. Fíjense, si yo marco aquí, no me sale. Marco tabla dinámica y me sale análisis de datos. Análisis de tabla dinámica. Selecciono y voy aquí donde dice insertar segmentación de datos. Y me da la opción por quién yo quiero insertar esa segmentación. Selecciono categoría. Yo puedo seleccionar más de un tipo, ¿ya? Yo puedo hacer la segmentación por más de un tipo. ¿Y qué yo estoy haciendo aquí? Pues filtrando, pero en este momento lo que está haciendo es mostrándome los valores. Yo podía haber hecho este filtro, haberlo hecho por aquí, por ejemplo, categoría, agregarlo aquí al filtro. Esto y esto es lo mismo. A ver, les marco. Esto que nosotros tenemos aquí y este filtro que tenemos aquí hacen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que en este yo tengo que desplegar la lista para ver los valores que hay, seleccionar y después dar a aceptar. Entonces digamos que tenemos un primer clic, 2 clics y 3 clics para aceptar. Y en este lo estamos viendo directamente los valores y con un único clic yo voy visualizando. ¿Vieron cómo lo que yo voy marcando aquí también me va cambiando aquí en el filtro? ¿Se fijaron? ¿Se dieron cuenta de eso ahí? Sí, profe. Entonces, es lo mismo, lo que un filtro es más visual que el otro. ¿Ya? Eso es en cuanto a la pregunta 2. ¿Dudas en la pregunta 2? No, profe, ninguna. Yo creo que todos hicieron esa pregunta sin mayores problemas, ¿cierto? Entonces, vamos a la pregunta 3. La pregunta 3 nos dice, vamos a llenar nuestra tablita de nuevo, que permita agrupar según los años, y que nos dice entre paréntesis, en la fila deben aparecer los años con la condición de que ellos estén agrupados, ¿ya? La agrupación ya es una condición. ¿Qué es lo que yo tengo que tener presente? Que en la fila yo voy a poner ¿quién? A los años. ¿Ya? Yo sé que en la fila van a estar los años. Esa condición de agrupar, vamos a verla después. Y en las columnas nos están diciendo que debemos tener las ciudades, el porcentaje de venta respecto al total general según la ciudad. Entonces, en las columnas, aquí vamos a tener las ciudades y los valores van a ser suma, pero respecto al porcentaje total. ¿Y qué nos están pidiendo? Aquí ahora el filtro, no nos están pidiendo filtro. Aquí no vamos a tener filtro y vamos a tener agrupación. Y esta agrupación es por 10 años. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hicimos? Nosotros desmembramos nuestro ejercicio. Y en función de eso vamos a copiarlo. Vamos a nuestra base de datos y vamos a crear esa tabla dinámica. Recuerden insertar tabla dinámica. Selecciono mi tabla dinámica, control E. Una nueva tabla. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a decir ejercicio 3. Ejercicio 3. Vamos a copiar. Vamos a copiar nuevamente.
lo perdimos, copiar. Vamos a pegar aquí para tener presente y que no se nos olvide lo que tenemos que hacer. Tabla dinámica. ¿Y qué decimos? En la fila, los años. Fíjense, en la fila, los años. En la columna, las ciudades. Paso para la columna, las ciudades. En los valores, las ventas. Y no tiene filtro y ya. Ya tenemos nuestro template. Ya tenemos nuestra plantilla creada de nuestra tabla dinámica. Ahora vamos a las especificidades de esta tabla dinámica. ¿Y qué nos están diciendo por aquí? Que la suma de los valores es respecto al total, respecto al porcentaje total. ¿Ya? Nos vamos a nuestra tabla dinámica. Aquí, estoy aquí ahora. Les voy a marcar, estoy aquí. Vamos a trabajar aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Fíjense, yo marco mi flechita. Voy a configuración de campo de valor. Y tiene dos pestañitas. En la primera nos está diciendo los valores, cómo yo quiero ver esos valores, cómo yo quiero verlos, no. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué función yo quiero aplicar? Si una suma, si un contar, si un máximo, un mínimo, un producto. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo quiero? La suma. El porcentaje viene con suma. Y como yo quiero mostrar esos valores, vengo aquí a mostrar. Fíjense, estoy aquí. En la opción esta, fíjense, mostrar los valores. Y ahora digo, inicialmente está sin cálculo, me lo suma normal, pero yo quiero un cálculo. Miren, aquí yo tengo varias formas de cálculo y yo lo que quiero es porcentaje del total general. Selecciono, doy a aceptar y se me está mostrando ya los porcentajes. Vemos muchos con cero que eran los vacíos. Y ahora me está pidiendo agrupar. ¿Cómo nosotros agrupamos? Seleccionamos el año. Vamos aquí donde dice análisis de tabla dinámica. Déjenme borrar. Borrar todo. Vamos aquí a análisis de tabla dinámica. Y ahora vamos, seleccionamos y vamos aquí donde dice grupo. Y en ese grupo tenemos varias opciones. Tenemos... En la clase del miércoles vamos a ver esta última. Ahora vamos a trabajar con crear grupo de selección. Seleccionamos y fíjense aquí nos marca el año inicial, el año final y cómo yo quiero agrupar. En este caso yo quiero agrupar de 10 en 10. Agrupo de 10 en 10 y ya me está agrupando por décadas. Si yo quisiera agrupar de 5 en 5, aquí digo 5. Selecciono 5 y me muestra 5. Por la cantidad de años que yo decida agrupar y entonces agrupo. ¿Ya? Y de esta forma terminé la pregunta 3. ¿Ven? Años, columna, los valores y la agrupación. ¿Alguna duda con este? No. ¿Dudas, muchachas, muchachos? ¿El resto? No, profe. No, profe. Entonces, vamos al ejercicio Profe. 4. ¿Sí? Espere, yo tengo una duda. Ya era en análisis de tabla dinámica y en el grupo, ¿en qué parte seleccionó? Es que yo eso era lo único que no podía hacer. Ah, no, Aquí, está. Ahí lo encontré. en algunos le puede que le aparezca ya más grande, que diga grupo y les aparezca todas las opciones, pero puede aparecerles así, que tengan que desplegar y ver las opciones. Ya, gracias, profe. ¿Ya? Entonces, vamos al último ejercicio. ¿Qué nos está diciendo? En las filas, Profe, ¿sí? sobre recién, es que a mí el grupo me parece, no me marca nada. Me parece como que no puedo seleccionar Porque hay que seleccionar el año. El grupo únicamente nos va a funcionar para agrupar valores numéricos. Entonces, si yo selecciono en otro lugar, no nos va a dar la opción de agrupar. Eso, así me parece. Claro, tienes que seleccionar en las columnas donde tú tienes los años. Ah, ok. ¿Ya? Sí, profe. Es importante eso, muy bien. Muy bien aclararlo. Por eso siempre les digo, seleccionar un año y ahí ir a agrupar, porque si no, no nos va a dar la opción de agrupar. Entonces, ¿qué nos están diciendo en la última pregunta? Nos están diciendo en la fila mostrar, ¿qué nos están diciendo? Mostrar la zona, la
ciudades y además las fechas para cada ciudad. Por tanto, nosotros tenemos fecha en la fila. Ahora nos están diciendo que en la columna mostrar la suma de los valores por categoría. Ya sabemos entonces que en la columna vamos a tener la categoría y sabemos que en los valores que vamos a tener la suma de las ventas. Entonces, la suma de las ventas vamos a tener en los valores. Ahora nos están pidiendo más cosas. Dice, agrega una escala de tiempo que permita filtrar la fecha por meses y años. Ya sabemos que en el filtro vamos a tener una escala de tiempo. Y nos están pidiendo además agrupación. Agrupe por fecha, la fecha por año y mes. Entonces, en la agrupación, fecha por año y mes. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a crear nuestra tabla dinámica, insertar tabla dinámica, seleccionamos control E, creamos una nueva hoja, decimos ejercicio 4, ejercicio 4, venimos y las orientaciones para que no se nos olvide, fíjense, aquí vamos a copiar lo que hicimos, copiamos, y ¿qué decimos? Vamos a crear. En la fila que tenemos zona, tenemos ciudad y tenemos fecha. ¿Listo? Tenemos una parte armada. En la columna categoría, fíjense que ya a la vez que yo tengo este cuadrito de aquí, en el momento que yo tengo esto, fíjense cómo de rápido yo logro hacer mi tabla dinámica. ¿Sí? ¿Qué nos están diciendo? Que en los valores es las ventas las pasamos para acá abajo. Nos están diciendo suma de ventas, ya tenemos la suma. Digamos que ya ahí nosotros tenemos nuestra tabla dinámica creada. ¿Qué nos está faltando? Nos dice una escala de tiempo. Pues entonces, yo selecciono, puedo no seleccionarlo. Vengo, pero tengo que marcar algún lado de la tabla dinámica, porque si marco en otro lugar, no me va a salir, ¿sí? Entonces yo marco cualquier lado de mi tabla dinámica, vengo aquí a análisis de tabla dinámica, ¿y qué digo? Voy a insertar escala de tiempo. Insertar escala de tiempo, miren, me sale únicamente la fecha. ¿Por qué? Porque la fecha es la única que permite hacer escala de tiempo. Aceptar, y aquí yo tengo mi escala de tiempo. ¿Qué me permite hacer mi escala de tiempo? Pues hacer filtros, ya sea por un año, aquí yo puedo escoger los meses, yo puedo escoger los años, yo escojo nada más que me muestre del 2002, o que me muestre del 2003, o me muestre del 2005, como yo quiera, o que me muestre de 2 o 3 años, ¿ya? O que me muestre, si digo los meses, que me muestre de esos años nada más que diciembre, no tenemos, febrero, y así sucesivamente yo puedo hacer diferentes filtros. Y ahora me está diciendo agrupar. En el ejercicio 3 agrupamos por año. Ahora vamos a agrupar por fecha. Seleccionamos siempre lo que queremos agrupar. Vamos a análisis de tabla dinámica y vamos a agrupar lo mismo que hicimos ahorita. Fíjense que ahora lo que nos va a cambiar es la forma en que nosotros vamos a agrupar. Agrupar, y tenemos varias opciones. Si queremos agrupar por segundo, cada vez que yo marque, me va a agrupar por eso. Entonces, vamos a desmarcarlos todos y yo quiero agrupar, me está mostrando la primera fecha, la última fecha. Y yo quiero que me agrupe, que decía el ejercicio, por meses y por año. Doy a aceptar. Y fíjense, me está agrupando. Si yo tuviera en el 88 más de un mes, me iba a mostrar los meses que hay ahí, ¿ven? Yo lo estoy agrupando por esa fecha. El ejercicio, además, me está pidiendo, fíjense, que nos está diciendo que debemos ordenar la zona norte, sur y levante. Y nosotros tenemos levante, norte y sur. Para eso, nosotros podemos ordenarlas manualmente. ¿Qué significa? Fíjense que si yo la marco, mi mouse es una flechita blanca ancha. Yo lo muevo hasta que mi mouse cambie la flechita negra más finita. Y cuando eso haga, con el clic izquierdo, yo arrastro para donde quiero ponerlo. Y ahí ordené manualmente mi tabla dinámica. Fíjense, el mouse va cambiando
y lo que yo hago es moverlo para donde yo decida ordenar. ¿Ya? Profe, ¿puede mostrar cómo agrupó? Porfis. Sí, para agrupar, venimos, seleccionamos, vamos a ver si voy atrás y pierdo la agrupación. Y aquí nosotros teníamos, ¿ve? Está por trimestre y dentro del trimestre, porque está agrupado de cierta forma, ya lo agrupó de forma automática, pero nosotros queremos agruparlo nada más que por año y mes. Seleccionamos lo que queremos agrupar, vamos a análisis de tabla dinámica, vamos a grupo donde mismo hicimos para el ejercicio 3, solo que ahora no nos va a salir como nos salía para el ejercicio 3. ¿Por qué? Porque él identifica que es una fecha. Y al identificar que es una fecha me da varias opciones para yo agrupar. Y yo quiero agruparlo por meses y años. Entonces yo selecciono nada más, cuando está en azul significa que está seleccionado. Selecciono por mes y por año. Doy a aceptar y ahí me va a mostrar entonces, me los va a agrupar por año y dentro de los años los meses. ¿Alguna duda? ¿Era esa la duda? Profe, en profe. campo Sí. de tabla, en filas, ¿puede mostrar lo que puso? ¿Cómo no te entendí? En campos de tabla, filas, puso zona, ciudad y que Ah, y fecha. Es que no se me logra ver aquí más grande. puso año igual, ¿o no? No, solo fecha. Ah, me tomó el año. Que eso le preguntaba porque salía año. Ya. Parece que lo que hizo fue ponérmelo. Ya. Me puso la fecha y yo había puesto la fecha nada más y me había tomado el año. Ya, entonces vamos a agrupar. Vamos a ver qué nos está saliendo en el grupo y nos muestra meses y años. ¿Por qué no? Porque ya en el momento de agrupar y ahí él les vuelve a mostrar el año, me lo va a poner por defecto porque me separa esa fecha. Pero ven cómo puso, el año lo puso solo, no lo puse yo, sino que él lo puso de forma sola. ¿Ya? ¿Entendieron ahí? Sí, profe. Lo va, en el momento él mismo lo identifica y lo pone porque si no, no los va a quitar. De aquí no los está identificando. ¿Alguna duda, muchachas, muchachos? No. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos el miércoles. Vamos a seguir estudiando tablas dinámicas y pueden ir haciendo la tarea y cualquier duda que tengan, entonces vamos a ir viendo así. Pueden ir viendo y ahí surge algo que les piden en la tarea que no hemos visto. Ahí me dicen, profe, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo? Y ahí vamos viendo todas las dudas que tengan. ¿Sí? Tienen 15 días. Mi recomendación, no la dejen para la última semana. Vaya de a poquito haciéndolo y así tienen más tiempo y les sale mucho mejor las cosas. ¿Sí? Un poquito cada día. Pueden hacer una pregunta por día si quieren y tienen tiempo más que suficiente. ¿Sí? Entonces, Ok. nos Vale, vemos. profe. Nos vemos el miércoles. Tengan linda semana. Chao. Nos vemos, Gracias, profe. Chao, Chau. Chao. Gracias. Igualmente. profe. Chao. Chao, Chao. profe.